Juan. Bueno, profe, en la clase pasada estábamos hablando sobre los principios procesales. Nos empezó diciendo de que estos, digamos que el juez los puede tomar cuando en un proceso no haya una norma aplicable. Entonces, ¿cómo se le llama esa norma, Juan? ¿A cuáles? Disculpe. Esas normas aplicables, ¿cómo se le llaman? No recuerdo. Normas, reglas. Ah, vale. Para bueno, distinguirla de los principios. Ok. Bueno, adelante. Usted nos dijo de que, bueno, pueden pues tomar los principios pues para que entren pues a sustituir cuando se carezca de una norma regla. Pues también nos dijo de que los principios pues pueden ser definidos como mandatos de optimización, puesto que estos pues podemos decir de que son amplios, pues son un amplio espectro que pues no abarcan, digamos, que una cuestión particular, sino pues que son generales, son principios generales, pues, y por eso es que los jueces pueden tomar estos principios cuando no haya una norma regla. ¿A qué caso se le aplica entonces? A cuando no haya una norma regla pues particular para un caso, pues no puede dejar de decidir, pues porque eso sería prevaricato. Entonces, pues ¿Sería qué? Prevaricato. No. Con L. No, ¿cómo? Con R, no con L. Ah, bueno. ¿O tú eres puertorriqueño? No. ¿Cómo es la palabra? Tú vas a ser abogado. ¿Cómo es? Prevaricato. Prevaricato. Es que no, a veces me pasa eso con esa palabra en específico, no. Bueno, entonces, y pues también puede ser usado por los jueces así. Esto pues nos comentó usted que ganó fuerza pues en la Constitución ¿Pero a qué caso se los aplicamos? Disculpe. Sí, ¿a qué caso se los aplicamos? Esos casos tienen una connotación, tienen un nombre que yo se los dije aquí. Cuando hay una zona de penumbra, ¿te acuerdas que dijimos hay una zona de penumbra? Sí, son casos que... casos difíciles. Claro. Difíciles. Es que esos son conceptos que ustedes como abogados tienen que manejar. Cuando a ustedes se les oye hablar de esa forma, enseguida van a decir, no, si está hablando un abogado, pero si ustedes empiezan a divagar y cosas, y la terminología imprecisa, entonces pues ahí empezamos a errar. Adelante. Pero abre por el concepto que usted más o menos no sabe. No, eso. Yo sé por dónde va, pero eso no quiere decir que no debas usar el discurso correcto, y por eso es que yo les hago la corrección para que en todo momento lo utilicen de esa forma, que se sepan de qué están hablando. Es más, yo sé por dónde va porque yo tengo conocimiento del tema, pero si estás hablando frente a otro auditorio que no tengan conocimiento del tema, no van a saber ni por dónde va, porque se va a mirar como un discurso cantinflesco, o sea, porque bueno, ¿qué es lo que fue lo que nos quiso decir? ¿Quién? Sí. Queda así corto, listo, pues, adelante. Bueno, profe, digamos que después de eso, pues, se puede decir que ya entró en materia, pues, digamos que en la explicación de los principios como tal. Y pues bueno, comenzó, digamos que hablándonos pues de principios como lo que sería pues el principio de la unidad de las pruebas, que pues este principio pues lo que quiere decir es que las pruebas, hay varias pruebas aportadas en un proceso, y pues todas estas pruebas tienen que ser, digamos que, evaluadas, por así decirlo. ¿Cómo? O sea, todas estas pruebas, al final del proceso, cuando el juez dicte sentencia, tiene que tomar todas estas pruebas como una unidad. Por eso se llama unidad. Lo que pasa es que otra vez te voy a corregir en lo siguiente. Lo que pasa es que fíjate,
Tú a veces sí, está manejando, está como que ahí en el tema, pero no precisas. Cuando quisiste decir qué es lo que hace el juez con eso, ahí te queda. No estás diciendo qué es lo que hace el juez. Porque el juez las toma, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, valorar, dijo Gaby. Sí, Gabriela, a ti te voy a poner 0 y a cuál le voy a poner 5, ¿viste? Porque esto es un examen lo que está haciendo. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces pues el juez, digamos que pues... Lo siento, disculpe, no pensé que... ¿Cómo no vas a pensar si es un examen lo que estamos haciendo? En este momento estamos evaluando. Claro, a lo mejor a la se le escapó, digo yo. Adelante. Bueno, profe. La perdonamos por esta vez. Bueno, entonces el juez pues valora, digamos, las pruebas como unidad y digamos que no puede dictar sentencia con una prueba en específico, ¿no? Que esta prueba dice esto, ¿no? Pero pues también hay otras pruebas que pues también dicen lo contrario. Bueno, también nos habló pues de otro principio, pues que es el principio de la necesidad de la prueba. Y pues este principio pues lo que nos dice es que pues obviamente pues las pruebas son necesarias. Pues con base en ellas es que el juez dicta sentencia pues de un proceso. Por eso pues la necesidad de las mismas. También nos habló de principios como el principio de la comunidad de las pruebas. Y pues bueno, este principio pues lo que nos dice es de que pues no importa quién aporte la prueba, no importa quién aporte la prueba, pues lo que importa en sí, pues lo que importa es la prueba per se. No importa, una vez que ya una de las partes pues aporta la prueba, pues ya la prueba... Eso explica eso, la prueba per se, explícalo. O sea, la prueba por sí misma, porque es que la prueba, una vez que una parte la aporta, entra ya ya parte del proceso, o sea, ya no importa en sí pues qué parte o quién la aporte. Por eso digo, pues la prueba per se, la prueba por sí misma. No, pero no, realmente creo que no aplica ahí el per se porque estamos hablando, bueno, de la comunidad y lo que quiere decir es, mire, no importa quién lleve la prueba, eso que dijiste después, porque ya pertenece al proceso. Una vez que, ¿cuándo pertenece al proceso, Juan? Cuando ya una de las partes la aporta. No. Sí, cuando pues se contradice, ya pasa. Ahí es diferente, ahí sí, cuando se ha surtido la contradicción, cuando se practica o se ha surtido la contradicción, eso es diferente. ¿Viste? Okay. Bueno, y hablando de contradicción, otro principio es, digamos que el principio de la contradicción. No, pero espérate un momentico, en la comunidad. Entonces, si tú quieres desistir de una prueba, ¿cuándo puedes hacerlo? Ya usted lo dijo, pero no, al momento no lo preciso. Pero podía sacarlo de la respuesta que acabamos de esclarecer ahorita. Porque si estamos diciendo que una vez que se practica o se da la contradicción pertenece al proceso, no la puedo desistir una vez que se ha practicado. ¿Sí ves? Claro, claro. Adelante. Bueno, profe, pues también nos habló de otros principios como lo sería el principio de formalidad y legalidad de la prueba. Pero hablamos que más que un principio es una regla. Una norma, se me escapa la palabra, te digo que era como una regla, Ajá, sí. Bueno, formalidad. Ajá. Sí, eso. Bueno, básicamente esto quiere decir de que bueno, la formalidad de la prueba, pues obviamente digamos que estas tienen que pasar por todas las formalidades que la ley establece. Y pues en cuanto a la legitimidad de la misma, pues esta obviamente pues tiene que ser lícita, no puede, digamos, que ser obtenida de forma ilícita. Digamos que la legitimidad es una formalidad, puesto que obviamente ser legítima es una formalidad que la ley pues establece de la prueba. También pues
Nos habló de... Pero no nombraste, oye, porque toda la prueba que exactamente, no es exactamente ilícita, ¿oíste? Porque cuando hablamos de la formalidad es porque desconocemos una de las normas regulatorias de la prueba. Y entonces eso es violatorio del debido proceso, pero hay dos categorías de la prueba en ese caso, cuando se y la que tú estás ahí mencionando no es exactamente la ilícita, sino la ilegal. No es como lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, Juan, en su momento, yo no sé si no estuviste en esa clase, pero te lo voy a recordar y voy a recordarle a los demás. Cuando dijimos, mire, es nula de pleno derecho la prueba recaudada con violación del debido proceso, en su momento dijimos, eso da para dos categorías la prueba, una prueba ilegal y una prueba ilícita. La diferencia es que la prueba ilegal se recauda con violación del debido proceso desconociendo una norma probatoria, su regulación, mientras que es ilícita cuando la violación del debido proceso consiste en una vulneración de un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Aquí lo dijimos, aquí lo dejamos claro. Bien, pues vamos a dejarlo ahí para darle paso a la compañera. Quiero hablar también pues de los principios que son, digamos que del ordenamiento oral, que son... No, déjalo allí, te doy un 3-5 por para la compañera que también quiere participar. Hola, profe. María José, concentradita en... Sube como que un poquito la cámara que te pueda controlar porque la tienes muy abajo. Es que aquí hay una pared. ¿Ah? Aquí hay una pared y este es chiquito, parece. Ah, ya. Así, de ahí no paso el computador. Ok. Bien, continuemos, María. Bueno. Continúo por donde iba con lo... Sí, mira, tú tienes un 0 aquí como que te llamé y... Bueno, ¿dónde quedó Juan? ¿Me recuerda, porfa? ¿Cómo? Sigo por donde quedó Juan. Sí, adelante. Bueno, el principio de contradicción que él alcanzó a decir, que es aquel de las partes deben de tener la oportunidad de contradecir las pruebas. Entonces, por lo tanto, aquí no puede haber prueba secreta, porque si no, pues las partes no tienen esta oportunidad. Que también va ligado pues con el principio de igualdad, que dice que las partes deben tener igualdad de oportunidades para aportar y pedir pruebas, y el juez debe de velar por ese pues principio y debe de ser imparcial. María José. María José, porque yo sé que ya vas a pasar para el otro, pero justamente lo dijiste ahora en el principio de igualdad y no lo dijiste en el principio de contradicción. Fíjate que ese es un fundamento constitucional de la prueba. Tienes ahí como dificultad, yo no sé qué no sé si se te distorsiona a veces el sonido. Es uno de los fundamentos constitucionales de la prueba. ¿Te acuerdas que lo estudiamos así? Que está en el artículo y entonces no se limita solo a contradecir las pruebas que nos presenten en contra, sino que también tiene que ver con ¿qué? Con las oportunidades en el proceso. Oportunidad para aportar y controvertir las pruebas que se tienen en contra. ¿Sí? Bien, adelante. Bueno, el principio de formalidad y legitimidad de la prueba, creo que Juan lo dijo, que bueno, es un principio, es una norma rectora. Ese creo que lo dijo. Bueno, el principio de preclusión o eventualidad de la prueba. Este principio, como se le dice, esta eventualidad tiene que ver con que pues la prueba tiene un evento, una etapa para ser aportada. Entonces, si esta prueba no es aportada en dicho evento, pues ahí se incurre en la preclusión.
Entonces, esto se da por dos razones. La primera sería para que pues una de las partes no vaya a abortar pruebas en otro tiempo, fuera de tiempo, para que no sorprenda a la otra parte. Y la otra sería porque es que si las partes aportan prueba tras prueba y no hay como un tiempo, no hay unos eventos oportunos, pues el proceso nunca va a terminar. Este tiene una excepción, una sola excepción, que es la nulidad. ¿Y cuándo se da la nulidad? La nulidad se da cuando se decreta pues la nulidad de una actuación. Como por ejemplo, usted nos lo explicó, por ejemplo, a mí me demandan, pero pues la demanda nunca me llegó a mí, nunca supe, y pasaron los días y pues no se contestó por obvias razones. Entonces pues yo digo como que no la contesté pues porque no me llegó a mi domicilio. Entonces se declara pues la nulidad de ese acto en sí, y ahí sí me dan la oportunidad para yo después poder contestar a dicha demanda. Sí. Está el principio de inmediación. El principio de inmediación es propio de los procesos orales, porque aquí el juez debe de estar presente en la práctica de las pruebas. Para los testimonios y todo eso, debe de quedar grabado en audio y video, porque antes usted lo dijo que, espera un momento, profe. Disculpe. Usted dijo que antes, o bueno, en los procesos escritos, pues el juez no estaba, pero pues sus ayudantes, el secretario, no me acuerdo muy bien cuáles eran las partes, pero usted dijo que podían practicar las pruebas y después el juez pues firmaba y ya. Pero entonces, debido al proceso de inmediación, perdón, de inmediación. No, ¿cuál proceso de inmediación? El principio, perdón, de inmediación, esto se da. Pero es propio de, entonces, de la oralidad. De la oralidad. Ajá. Exacto. Pero esto tiene tres excepciones, que son las pruebas extraprocesales, que es cuando la prueba la practicó otro juez, pero se necesita para otro proceso. Entonces, a veces el juez que practica la prueba no es el mismo juez, pues, que conoce del proceso. Entonces, por eso no estuvo en dicha práctica de la prueba. También está la comisión, sí, que se da cuando, pues, un juez, como sabemos, tiene jurisdicción en un territorio en particular, un territorio determinado, y cuando dicha prueba debe realizarse, pues, en otro territorio del cual el juez no tiene jurisdicción, a le toca comisionar a otro juez para que realice dicha prueba. Y por último, tiene una última excepción, que es la prueba trasladada, que es cuando en otro proceso ya anterior hay una prueba que sirve pues para el proceso que se está llevando y pues se trae a dicho proceso. Está el principio de concentración, que también es propio de la oralidad, porque que todas estas pruebas se hagan en el menor acto procesal posible. Por eso pues se pone una audiencia para que se practiquen las pruebas. Y por último dijo que no es un principio, sino es una norma, que es la libertad de la prueba, y es que tanto el juez como las partes pueden pedir y aportar pruebas siempre y cuando estas no sean ilegales, sean oportunas, y bueno, creo que eso fue todo lo que vimos en la clase pasada. Sí, pero no quedó como que muy explicado eso de lo de libertad probatoria, ¿verdad? Pues, profe, así exacto lo dijo, que era pues aquí la juez tenía la capacidad o la oportunidad de pedir o
pues pedir o aportar. No, pero tiende más a la prueba que yo puedo utilizar para la comprobación o verificación de determinado hecho. Que alguna norma restringe yo utilizar cualquier prueba para probar determinado hecho. Listo. Salvo algunas excepciones. Bien. Mira, te voy a cambiar ese 0 por un 3. Listo. Bueno. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un tema que es de mucha utilidad de manejar, porque no olviden que la prueba es lo más importante en el proceso. Pasamos a ver los atributos de la prueba, que se hace necesario, obligatorio, que el abogado maneje esos atributos de la prueba, porque ellos son, algunos son intrínsecos, están en la prueba misma. Usted a control si esa prueba caro o no, se le va. Y además que usted también hace el control cuando la parte contraria pide una prueba, usted le va a hacer ese filtro, ese control para ver si usted pide o no al juez que rechace esa prueba, para que no entre al proceso. Porque los atributos tienen eso. Vamos a mirar ahora que a medida que vayamos viendo los atributos, vamos a mirar y después vamos a ver que son causales de rechazo, de la prueba. Listo. El primer atributo que vamos a ver, vamos a ver 4 atributos. Vamos a ver la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la eficacia. Repito, conducencia, pertinencia, utilidad. El primero, conducencia. ¿En qué consiste la conducencia? La conducencia consiste en la idoneidad legal de una prueba para probar determinado hecho. Idoneidad legal de una prueba para probar determinado hecho. O sea que, de acuerdo con eso, la prueba debe estar autorizada por la ley para probar ese hecho. Porque hay pruebas que no nos sirven para probar determinados hechos. Y eso me dirían ustedes, bueno, pero es que eso no fue lo que vimos ahorita en la libertad probatoria. Sí, allí mismo cuando hablamos de la libertad probatoria, también lo digo que hay algunas exenciones, con justamente esas exenciones habla de la conducencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la conducencia está diciendo, mire, usted puede utilizar esa prueba si la ley la permite, si es idónea legalmente. Pero también esa idoneidad no solo surge de la ley, sino que también surge del criterio. Después tiene esa potestad, porque la norma le entrega esa potestad, que si él considera que una prueba es idónea para el determinado hecho, entonces él la va a valorar. Es más, la puede practicar en nuestro sistema jurídico. Y cuando habla de nuestro sistema jurídico es pruebas entonces que estén en otro sistema jurídico, aun cuando no se conozcan en el rey, de otros países. Si en otro país se utiliza una prueba y él considera que esa prueba le puede servir acá para la verificación de los hechos que él está conociendo, entonces él le va a dar el valor. ¿Listo? ¿Dónde encontramos eso?
antes de continuar, para que no se nos pase esto, en el artículo 165, por favor, alguien que me pueda ayudar con ese artículo 165 del proceso. ¿Quién me puede ayudar? Andrea, ¿tienes el código allí? Yo lo tengo. Profe, yo lo tengo. Sí, medios de prueba. Yo, Sí, 165. Listo, por favor. Lo escucharon. O sea que el juez está autorizado para practicar pruebas aun cuando no estén ahí en el código de eso. Ahí ella, en el listado que hizo, ahí hay 9 medios probatorios. Empezando con la declaración de parte hasta los informes técnicos, hay 9 medios probatorios. Pero también la ley está diciendo, el juez practicará pruebas inclusive que no estén en este, siempre que él, de acuerdo con su prudente juicio, considere que esa prueba le sirve para la verificación de determinado hecho. Entonces, fíjense que la idoneidad no solo surge de la ley, sino que también surge del criterio del juez, de acuerdo con lo que acabamos de leer. Porque dice, de acuerdo con su prudente juicio, es el criterio del juez el que va a operar en ese momento. Entonces, eso es la conducencia. La conducencia, entonces, es la idoneidad legal de la prueba, pero también la que el juez considere idónea para probar determinado hecho. Vamos a mirar unos ejemplos que son bien palpables de dónde se aplica esa idoneidad de la prueba. Tenemos 2 categorías que son la prueba. Listo, vale. Tenemos 2 categorías. Uno que es la prueba ad substantiam actus. Ad substantiam, termina en M, substantiam actus. Pruebas ad substantiam actus, que traduce para la existencia sustancial del acto. Pruebas para la existencia sustancial del acto. Pruebas ad substantiam actus. Y la prueba ad probationem, termina en M, ad probationem, que son las pruebas para probar. Entonces, vamos a ver el primer concepto, la prueba ad substantiam actus. ¿Cuáles son las pruebas ad substantiam actus? Aquellas que se requieren para la existencia sustancial de un determinado acto. ¿Qué quiere ello decir? Que ahí la ley establece unas formalidades que se deben cumplir para que el acto nazca a la vida jurídica. Porque si usted no cumple esas formalidades, el acto es inexistente. El acto no nace a la vida jurídica. Ejemplo, jóvenes, ejemplo. La propiedad inmueble. La prueba de la propiedad inmueble. ¿Cómo establece la ley que se prueba la propiedad inmueble? Con la escritura pública debidamente registrada. O sea, son formalidades que usted tiene que cumplir. Si usted va a comprar un bien inmueble, usted está obligado por ley a acudir ante un notario para que se otorgue una escritura pública de compra-venta, y después esa escritura pública tiene que ser registrada. Si usted no cumple con esa formalidad, usted nunca compró el inmueble. Aun cuando usted lo haya pagado, aun cuando le hayan entregado el bien inmueble, usted nunca fue dueño, propietario, no obtiene la propiedad, porque la ley dice que tiene que hacerse de esa forma.
Entonces, esas son formalidades necesarias para la existencia sustancial de ese acto. Si usted no las hace, el acto es inexistente, el acto no nace a la vida jurídica. Por eso dice prueba ad substantiam actos, para la existencia sustancial del acto, traduce. O sea que para que el acto nazca a la vida jurídica debe cumplir con las formalidades. Mire, en un proceso reivindicatorio, por ejemplo, usted tiene que probar la propiedad del bien inmueble, del bien que va a reivindicar. Y allí no le va a servir otra prueba. Vamos a suponer que usted le toma poder a una persona porque dice, mire, es que yo compré ese bien y después entró, ya yo lo llevaba más de 30 años en ese predio y después vino otra persona y me privó de la posesión de ese predio. ¿Será que usted puede pedir probar la propiedad inmueble sobre ese predio? Pues si esa persona tiene la escritura pública debidamente registrada, lo puede probar. Pero resulta que lo que le dice él, la prueba que tiene es que tiene el testimonio de la persona que le vendió y tiene el testimonio de las dos vecinas que en su momento ya estaban viviendo ahí, la buscaron como testigos de la negociación. Y resulta que usted lleva esos 3 testigos al juez y el juez le recibe los testimonios y dice el que le vendió, sí señor, yo le vendí esa casa hace más de 30 años y él me la pagó enseguida y yo se la entregué enseguida, esa casa es de él. Las 2 testigos, que son las 2 vecinas de los lados, dicen igual cosa. Dice, sí señor, esa casa él la compró hace más de 30 años porque nosotros estuvimos en el acto de compraventa, estuvimos allí, fuimos testigos de que él la compró y de que desde ese momento está viviendo en esa casa y la pagó enseguida. O sea, ellos están hablando del acto de compraventa, pero ese acto nació a la vida jurídica, jamás. ¿Sabe por qué? Porque esa prueba no es idónea. Esa prueba no es la que dice la ley para probar ese hecho. Esa prueba no es conducente. Esa prueba es inconducente. Los testigos pueden ser pertinentes porque hacen relación al hecho, pero como quiera que no es la prueba que la ley dice que es la eficaz, la que sirve, entonces es inconducente. ¿Listo? Ahí estamos frente a un caso de conducencia de la prueba. Pasamos a ver la prueba, los requisitos ad probationem, los requisitos para probar. En este caso, el acto sí nace a la vida jurídica, solo que la ley exige que para aprobarlo tiene que ser con determinada prueba. Ejemplo, el parentesco. ¿Quién de ustedes me dice cómo se prueba el parentesco? Escucho, a ver. Con el registro civil, bro. Con el registro civil, dice Juan Carlos. ¿Quién más? Con una prueba de ADN. Gabriel le dice con una prueba de ADN. ¿Quién más? Profesor, yo también digo que el registro civil. Marco con el registro civil. ¿Quién más? Yo digo que es con una prueba de ADN. Diana. Diana dice Antonio con el acta de nacimiento. Bien, ¿qué más? Bien, Profe, vamos a hacer. yo digo que porque, por ejemplo, si yo voy a comprobar que yo tengo, por ejemplo, un parentesco con una persona, por ejemplo, con alguien que supuestamente es un primo, yo voy a hacerme una prueba de ADN si se tienen dudas algunas, porque creo que si es con registro civil, no creo que haya algo donde diga, no, tú eres primo de esta persona. Digo yo acá, o sea, es lo que pienso. Listo. ¿Hay alguien, algún otro concepto? Bien, vamos a precisar. Vamos a precisar. Una cosa es probar la filiación y otra cosa es probar el parentesco. ¿Listo? Cuando se va a probar la filiación, es decir, cuando el hijo no ha sido reconocido, hay la necesidad de probar la filiación.
Ese es lo que se llama el proceso de paternidad, para la declaratoria de paternidad, ¿verdad? Entonces, allí sí necesitamos el examen de ADN para probar la paternidad. Pero eso es diferente a la prueba del parentesco. Cuando se obtiene esa sentencia, hay que inscribirla en el registro civil. Cuando el papá reconoce, se hace inscripción en el registro civil. Porque reclamar herencia, donde va a actuar como heredero, donde los esté mandado como heredero de, entonces ahí lo que se prueba es el parentesco. Allí la prueba que la ley exige es la de el registro civil. ¿Listo? Una vez que se pruebe el parentesco o una vez registrado, entonces una vez que se pruebe la paternidad, se registra la sentencia, o una vez que la persona haya sido reconocida, entonces se hace el registro y después se prueba el parentesco. ¿Listo? Entonces no se confunda lo que es la paternidad con el parentesco. Para probar el parentesco, la ley dice con el registro civil. Ese es un requisito aprobaciones. ¿Por qué? Porque el acto a la vida, o sea que no podemos negar la existencia. Solo que para yo probar que ese es hijo mío de que yo soy de, entonces necesito de procesar. Y bueno, si hay unos primos, entonces tienes que probar ese parentesco, pero irte a las líneas para decir entonces, bueno, voy a probar de que esa persona es primo mío. Entonces tú tienes que aportar el certificado de tuyo donde aparezca que quiénes son tus padres. Después tienes que aportar el certificado de los padres donde aparezca quiénes son los padres de tus padres, o sea, porque se tiene que subir al tronco común. Y después de eso tiene que aportar el certificado de los tíos para que probar de que son los mismos padres, y después el del primo para probar de que los padres son hermanos. Entonces, pero tendría que hacer esa cadena para hacerlo. Y a veces hay la necesidad de probar ese parentesco, pero tiene que hacerse esa cadena para poder probar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Gabriela. Si usted al inicio dijo que para este caso la ley determinaba los medios de prueba, o no sé si yo entendí mal. Sí, para este caso, para los requisitos aprobaciones, la ley es la que dice cómo debe probarse. Pero fíjate, ¿cómo debe probarse? La ley no está diciendo para que nazca la vida jurídica el acto, no. Ese es allá en requisito ad sustancia en acto. Acá el requisito aprobaciones es que la ley dice cómo debe probarse. Bien. Es una especie de lo que vamos a mirar más adelante como tarifa legal, que es uno de los sistemas probatorios que existió y que en algunas partes todavía, y hay rezagos, y en algunas partes todavía se utiliza. ¿Listo? Ahora, estos no son los únicos dos eventos, ad sustancia en acto y aprobaciones, los únicos dos eventos donde podemos hablar de conducencia de la prueba. Nosotros también podemos hablar de conducencia de la prueba siempre que una prueba sea autorizada, permitida dentro de la libertad probatoria para probar determinado acto. Ejemplo, si usted va a probar una obligación que con usted tiene otra persona, de un crédito, por ejemplo, y usted tiene un documento escrito en su libreta donde esa persona se obliga a pagar a usted determinada suma en determinada fecha, y aparece los nombres de los obligados, del obligado y del beneficiario, ahí estamos frente a un título ejecutivo. Pero también un título ejecutivo sirve también una letra de cambio, que es un título valor, un cheque, un pagaré, o una escritura pública donde se recoja la obligación. Entonces fíjense que allí podemos utilizar cualquiera de esos documentos para aprobar esa obligación, siempre que cumpla con los requisitos que la ley dice para que preste mérito ejecutivo, estar contenida en un documento que sea claro, expreso, exigible, que provenga del deudor, que contiene prueba en su contra, cumple con la ley, no importa en qué documento usted lo tenga. Si cumple con esos requisitos, le sirve para aprobar. Si usted va a aprobar una incapacidad,
¿cuál es el documento que le sirve para probar la incapacidad? La certificación del médico. ¿Qué está diciendo? Entonces, esas son pruebas conducentes, idóneas. Usted no va a probar, venga, no, es que yo voy a probar la incapacidad médica y entonces, venga, yo traigo aquí una declaración, esta persona me tomó la temperatura y sabe que yo tenía... Y le van a preguntar, ¿y usted es médico? Ah, ya, ¿y cómo sabe entonces qué enfermedad tenía? O sea, no va a poder hacerlo porque entonces para eso, digo, no, se necesita de unos conocimientos técnicos y eso lo tiene el médico y por lo tanto el médico le certifica a usted la incapacidad. ¿Listo? Entonces estamos hablando allí de conducencia, de idoneidad que surge de la ley o del criterio del para, o está en la prueba misma. Usted sabe si esa prueba es idónea, no cumpla con esos requisitos, no la pida, porque no el juez se la va a rechazar. O la otra parte va a pedirle al juez, señor juez, esa prueba rechácela por favor porque no es conducente. Por inconducente se la van a rechazar. O usted, si la otra parte es la que la pide, pero ya usted sabe que esa prueba no es conducente, entonces usted pide al juez que la rechace por inconducente. Es que sirve en doble sentido, ¿no? Porque eso es que tenemos que manejar este concepto para que usted lo pueda aplicar. ¿Listo? Profe. Adelante. Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que perdí el audio aproximadamente como 10 segundos, para ver si me puede hacer el favor de repetir. ¿Qué fue lo último que dijimos, Daniela? Estaba diciendo de la conducencia de la prueba y que eran conducentes e idóneas, y de ahí perdí el audio. A mí me da la impresión, Daniela, que tú, y además que te estoy viendo, que pues vas escribiendo todo, yo les voy a hablar de dos sistemas de estudio para que lo tengan en cuenta y lo sometan a su consideración y el que lo quiera aplicar, pero que a través de la experiencia he podido decantar dos sistemas de estudio. Hay uno intermedio, pero estos extremos que les voy a hablar. Hay un sistema de estudio donde yo como estudiante estoy al pendiente de todo lo que diga el docente y voy a llevar todo lo que él diga a mi libreta. Ese sistema tiene más desventajas que ventajas. ¿Por qué? Porque ese sistema me permite a mí llevar en forma fiel lo que dijo el docente, pero yo no voy a entender gran cosa de lo que está diciendo, porque la mente, bueno, yo he conocido poquitas personas que pueden hacer eso, que pueden llevar todo eso pendiente y pueden ir procesando. Conmigo estudiaba una compañera que podía hacer eso. Yo no, pues realmente yo no, bueno, como yo utilizo el otro sistema, creo que yo no podría hacer conmigo. Entonces, mientras la mente está ocupada en escuchar lo que le está diciendo el docente, usted no está procesando la información. ¿Listo? Eso le quita comprensión a la información. Tanto es así que cuando sucede eventos como estos que tuvo Daniela ahorita, ella me está preguntando, pero otras veces podemos dejar nosotros el espacio para ver si después buscamos, nos dicen qué fue lo que se dijo, algo atrás, lo llenamos, pero esos espacios nunca se llenan, nunca se llenan, quedan así. Y cuando yo voy a leer, no voy a entender lo que se dice, porque como está corto, entonces no voy a entender qué es lo que se dice. Además que cuando yo voy a leer estas clases, entonces cuando la voy a analizar y entonces completamente nuevo, si surge alguna inquietud, no la hice en su momento, ahora me voy a quedar con esa inquietud, con esa incógnita. Ese es un sistema. El otro sistema, ¿cuál es? Que usted escucha la clase, la analiza, la comprende, procesa la información y lleva a su libreta apuntes referenciales que a usted le permitan entender después qué fue lo que usted entendió en su momento. Miren, en el primer sistema, usted a la semana va a leer y ya no se acuerda de nada de lo que dijo el profesor. En el segundo sistema, usted lee en cualquier momento, un mes, un año, 2 años, 3 años después, y va a entender perfectamente por qué, porque usted procesó la información. Entonces ustedes deciden con qué sistema se queda. Estamos hablando, Daniela, de
la conducencia y lo que estábamos diciendo era, bueno, no sé, ya como que lo último que dijimos, que por favor me recuerda para retomar de ahí. Daniela. Que la prueba era conducente, mencionó lo del título ejecutivo, título valor, el ejemplo, y de ahí perdí el audio. Perfecto. ¿Qué era lo que estamos diciendo? Que la prueba conducente no solo se limita a los dos casos de ad substanciam actus y ad probationem, sino que se abre a cualquier otro medio probatorio que nos sirva para probar determinado hecho. Es posible que un hecho yo lo pueda probar con diferentes medios probatorios. Eso es lo que dice la libertad probatoria. Y entonces en esos casos, con esos diferentes medios probatorios también son conducentes, son idóneos. Siempre que la ley no me diga a mí que ese hecho solo se puede probar con determinada prueba, yo tendría libertad probatoria. Ejemplo, tú vas a probar, un hecho posesorio. Tú estás ejerciendo una posesión sobre la vivienda donde tú resides y vas a probar un hecho posesorio. ¿Cuál? El tiempo que tú llevas viviendo allí. Entonces, eso lo puedes probar con pruebas documentales. Por ejemplo, mire, aquí está esta prueba documental que habla de la instalación de los servicios que instalé yo hace 20 años y ya aparece el nombre mío. Pues lo instalé yo. Eso es un hecho posesorio y tú con esa prueba documental estás probando de que ya tienes ahí en posesión más de 20 años. Otro, aquí están estas facturas, mire, de unos materiales que yo en su momento compré para hacer una remodelación en la casa. Y entonces esa prueba documental también, porque también está el nombre tuyo, la dirección donde tú estás viviendo, también dicen que esa prueba también te sirve para probar ese hecho. Pero también unas declaraciones. Pero es que miren, los vecinos saben cuánto tiempo llevo yo de estar viviendo aquí. Esas declaraciones también sirven. Entonces, fíjate que tenemos pruebas, hechos, donde yo puedo utilizar diferentes medios probatorios que me sirven y todas esas pruebas son conducentes, porque ninguna de ellas está prohibida por la ley. ¿Listo? Entonces, son conducentes de acuerdo con eso. Bien. En cambio que los dos eventos ad substanciam actus y ad probationem porque la ley me limita a esas pruebas. Bien. Preguntas. Pasamos a ver la pertinencia. Pasemos a ver la pertinencia. La pertinencia también es un requisito intrínseco de la prueba. Está en la prueba misma, porque la pertinencia hace referencia a la relación que hay entre la prueba o la relación que tiene la prueba con el tema de prueba del proceso. Con el tema de prueba del proceso. Normalmente los asociamos con los hechos y sí, en última lo que estamos es haciendo una relación entre la prueba y el hecho a probar. Pero ¿por qué se habla del tema de prueba del proceso? Les voy a explicar en qué consiste el tema de prueba del proceso. Cuando hablamos de tema de prueba del proceso, estamos hablando de el universo de hechos que yo llevo en un determinado proceso. Explico. Un hecho no está un proceso no está compuesto de un solo hecho. Ustedes en un proceso no van a llevar un solo hecho. Siempre van a llevar muchos hechos. Tomemos un ejemplo. Como estamos en prueba, podemos tomar un ejemplo civil, administrativo, penal. Vamos a tomar en la parte general de la prueba, vamos a tomar un caso penal. Tenemos el caso de un homicidio. ¿Ya? Entonces, en el caso del homicidio, ¿qué se va a probar? Apenas el homicidio de la persona, el deceso de la persona, el fallecimiento de la persona. No, allí vamos a recoger una cantidad de hechos. Primero, quién era la persona, qué hacía, qué antecedentes tenía, dónde se dio el hecho, qué día, a qué hora, cómo sucedieron, cómo fue el hecho cómo se dio el hecho
del atentado, después cuáles serían los móviles, las razones, ¿verdad? O sea, lleva una serie de hechos a ese proceso, que esa serie de hechos, ese conjunto de hechos se le llama tema de prueba del proceso. Por eso entonces, la pertinencia es la relación que existe entre la prueba que yo pido y ese tema de prueba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca esta definición? Ampliar la aplicación o la pertinencia de la prueba. Porque imagínense ustedes si la prueba dijese, la pertinencia dijese que es la relación entre la prueba y el hecho, pero resulta que en un proceso no lleva un solo hecho, sino un universo de hechos. Entonces, si es prueba, no tiene guarda relación con hecho, pero sí con otro de los hechos que hacen parte del tema de prueba, diversos de prueba de ese proceso, entonces también es pertinente. ¿Listo? Es como parte. ¿Listo? Entonces, es eso, la relación existente entre la prueba y el tema de prueba del proceso, pero el tema de prueba del proceso está con... ¿Listo? Ahora, cuando una prueba es conducente, oigan esto, cuando una prueba es pertinente, porque siendo conducente la idónea, autorizada por la ley, luego también, y me sirve para probar determinado hecho, eso quiere decir que es pertinente. Pero una prueba podría ser pertinente y no conducente. Fíjense, lo contrario no es posible que no lo sea. Ejemplo, una prueba puede tener relación con el hecho, pero podría no ser la autorizada por la ley. ¿Dónde lo vimos? Ahora rato decíamos que para probar la propiedad, usted lleva 3 testigos y los testigos van a decir, sí señor, él lo compró, sí señor, yo se lo vendí, sí señor, él pagó el precio. O sea, es una prueba que guarda relación con ese hecho, porque está hablando de ese hecho. Pero ya dijimos que esa prueba no es conducente porque no es la autorizada por la ley. Luego entonces, siendo pertinente, no es conducente. Pero siempre que sea conducente, si es la escritura pública lo que estoy aportando, si es el registro civil lo que estoy aportando, si es el título ejecutivo lo que estoy aportando, que me sirve para probar ese hecho, entonces es contundente, es conducente y también pertinente. ¿Listo? Profe, bien. Una pregunta. Adelante, te escucho. ¿Qué pasa cuando la prueba es pertinente pero no conducente? O sea, es decir, ¿la prueba sigue siendo válida y tenida en cuenta en el proceso o no? Bien, Valentina. Es buena que pidas esas aclaraciones. Mira, cualquiera de estos 2 requisitos que falte es causal de rechazo de la prueba. Tienen que ser concurrentes, ¿oíste? Entonces, por ejemplo, esas declaraciones que dijimos en ese caso, el juez te la va a rechazar o el otro abogado va a pedir, señor juez, rechácelo porque esa prueba no nos lleva a nada, no nos lleva a probar la propiedad inmueble y por lo tanto no sirve, y entonces causal de rechazo. Siendo pertinente, pero no conducente, se rechaza la prueba, no sirve. ¿Sí? No sirve, porque tiene que concurrir, tiene que ser conducente y pertinente. Siendo conducente, ya dijimos, es pertinente. Bien. Veamos la utilidad de la prueba. Cuando decimos que una prueba es útil. Decimos que una prueba es útil cuando lleva alguna probanza al proceso. Oigan esto, cuando lleva alguna probanza al proceso. Cuando sirve para probar determinado hecho en el proceso. Lo que pasa es que hay unas pruebas que son más útiles que otras. Hay unas pruebas que tienen un mayor peso probatorio que otras. Hay unas pruebas que apenas son indiciarias. Pero resulta que, como la valoración de la prueba se hace en conjunto, ¿se acuerda? Por el principio de unidad de la prueba se hace en conjunto, entonces ellas ahí cumple su función. Es posible que esa prueba que aportó poco sea la que el juez está necesitando para terminar de convencerse. Claro.
Entonces, justamente, sí, habría algo, pero mire, es que este indicio va también a favor de esto, de estas pruebas, entonces eso le da fuerza. Le da fuerza. Ahora, es posible que una prueba siendo útil sobrevenga en inútil. ¿Cómo es eso? Sí. Es posible que una prueba que me sirve para probar determinado hecho se haga después innecesaria en el proceso. ¿Por qué? Porque un hecho, si usted recauda varias pruebas, por ejemplo, usted pidió 5 pruebas para la comprobación de ese hecho y se practicaron 3 pruebas. Y ya con esas 3 pruebas hay certeza sobre la existencia de ese hecho. Profe. Adelante. Adelante, te escucho. Disculpe, lo que pasa es que se me entrecortó el audio ahora que estaba diciendo que una prueba, siendo útil, podía terminar ¿qué? No escuché, porque el audio le sonó raro. Devenir, o sea, sobrevenir en inútil. ¿Listo? En inútil. ¿Cómo es eso? Y lo estoy explicando. Lo siguiente, Daniela. ¿Cómo es eso que una prueba siendo útil puede devenir en inútil? Porque cuando ya hay la suficiente prueba para un determinado hecho, las demás que tú hayas pedido para ese mismo hecho ya no la vas a necesitar. Mira, tanto es así que la ley, ¿sabe qué dice? La ley autoriza al juez para que, en los casos de los testimonios, si se piden 10 testigos, pero los 3 primeros que se recauda le dan certeza al juez sobre la existencia del hecho, ya el juez puede rechazar los demás. Porque ya hay prueba. Ahora, si yo voy a probar un determinado hecho y pido una prueba documental, pido una prueba pericial, pido una prueba testimonial, y ya con la prueba documental el juez considera que es suficiente para la verificación de ese hecho, entonces él puede rechazar la práctica de los testimonios porque ya eso está probado. Entonces, fíjate, unos testimonios que iban a ser útiles para esa prueba, para ese hecho, entonces ya va a sobrevenir o a devenir en inútil porque ya no se necesita. ¿Listo? Cuando hay suficiente ilustración sobre un hecho, el juez, es más, bueno, eso sí lo vemos en el próximo curso, cuando en la audiencia inicial del juicio del proceso civil, mira lo que sucede. Hay una etapa que se llama fijación del litigio. Y en esa etapa el juez da por probado ciertos hechos, para los que se haya recaudado ya la prueba suficiente para tener la existencia sobre esos hechos. ¿Qué dice la ley? Que cuando el juez fija el litigio, da por probado unos hechos, las pruebas que se habían pedido para la comprobación de esos hechos, ya él no las decreta. O sea que siendo unas pruebas que en principio eran útiles, devienen inútiles porque ya los hechos se encuentran probados. Por ejemplo, se pidió unos testimonios para probar un hecho, pero resulta que el demandado o el demandante confesó y dijo, sí señor, ese hecho es cierto. Pues ya la prueba que se haya pedido para la verificación de ese hecho ya no se necesita, porque ya hay confesión, ya hay una prueba que le da certeza al juez sobre la existencia del hecho. Entonces, esas pruebas que en principio eran útiles, ya después no la van a practicar, la van a rechazar por inútil. ¿Sí quedó claro? Bien, cuando hay suficiente ilustración, las pruebas pueden devenir en inútil. Y pasamos a ver la eficacia. Profe, adelante. Con relación con lo que dijo la compañera Valentina, entonces, las pruebas deben contener o deben estar de acuerdo con estos 4 atributos. Debe haber una concurrencia siempre de los 4. No puede hacer falta ninguno. Sí, así es. Lo que pasa es que los 2 primeros son intrínsecos, están en la prueba misma. En cambio que los otros 2 que vamos estudiando, fíjate que el de la utilidad
está en la prueba, pero puede devenir en inútil, entonces se da en la práctica, al momento más bien de la valoración. Listo. Porque tú puedes pedir una prueba para probar determinado hecho, pero resulta que no logras probarlo. Entonces, esa prueba va a ser, además, a pesar de ser conducente y pertinente, va a ser inútil y tampoco va a ser eficaz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no sirvió para probar. Pasamos a la eficacia, que guarda relación con la utilidad. La eficacia guarda relación con la utilidad. ¿Por qué? Porque decimos que algo es eficaz, y en este caso la prueba es eficaz, cuando nos sirve para probar, cuando cumple el cometido para el cual nosotros la pedimos. ¿Listo? Eso es eficacia. Es eficaz cuando cumple con su cometido. Ustedes pidieron o aportaron una prueba para probar determinado hecho y esa prueba sirvió para probar ese hecho, entonces fue eficaz, además de ser útil, pero además tenía que ser conducente y pertinente. ¿Listo? Tiene que ser conducente y pertinente. Es más, cuando una prueba es conducente, también es pertinente, es útil y es eficaz. La conducencia marca la pauta allí. ¿Listo? Pero ahora, una prueba siendo conducente y pertinente, es posible que devenga en inútil, porque si ya el hecho está suficientemente probado, ya no se va a necesitar. ¿Listo? Una prueba es posible que no alcance a probar, entonces sería inútil y no sería eficaz. Sería ineficaz en ese caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, profe, disculpe. Tengo mucha interferencia con el internet. Dijo que para que la prueba sea eficaz se requiere que sea útil, ¿no? Sí, así es. Guarda mucha relación la eficacia con la utilidad. Sí, pero la prueba es eficaz cuando cumple con su cometido, cuando te sirve para lo que tú la pediste, o la aportaste, o la practicaste. ¿Listo? Cuando cumple con su cometido. Si te sirvió para probar lo que tú querías probar, entonces esa prueba fue eficaz, pero también naturalmente fue útil. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, dejamos allí en los... veo que tenemos 57, entonces voy a partir de la buena fe de que todos están al tanto de la... Y ojalá me cojan las sugerencias jóvenes que pues tomen conciencia de la importancia de formarse. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Que tengan buena noche. Gracias, profe, que estén muy Buenas noches, bien. profe. Igualmente. Bueno. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches.